¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra reunión de miércoles. Es un gozo estar juntos, ¿verdad? Y poder cantar al Señor, poder reconocer, como cantábamos, poder reconocer sus maravillas y poder enfocarnos en Él, ¿no? Estaba meditando en una de las canciones que cantábamos y decía la canción: Él es más grande de lo que imagino. Y es que Dios quiere que lo conozcamos, que no nos imaginemos cómo es, porque ha revelado en su palabra cómo es, ¿no? Y a eso venimos, a conocerlo, ¿no? Pues me gustaría empezar con una oración para pedirle al Señor que abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, para poder verlo esta noche, ¿sí? Señor, muchas gracias porque eres tan bueno y tan fiel, tan amoroso y misericordioso con nosotros, Señor. Esta oportunidad que nos das esta noche, Señor, de venir a ti y abrir tu palabra, Señor, y poder conocer lo que quieres para nuestras vidas, poderte conocer más, poder conocer más tu corazón, poder conocer más acerca de tu amor, Señor, mostrado en la cruz del Calvario, Señor. Y sabemos que no hay otro lugar donde podamos conocerte sino en tu palabra. Y queremos abrirla esta noche y poner atención a ella, y queremos pedir que abras nuestro entendimiento y nuestro corazón para recibirla, Señor. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, abre tu Biblia entonces en segundo libro de Samuel, capítulo 18. Pues estamos en esta historia que ya nos ha llevado algunas semanas acerca de esta rebelión que se levantó contra el rey David. Si recuerdas, el que se rebeló contra David fue su propio hijo Absalón, ¿no? Y todo empezó porque empezó algo en su corazón. Y después empezaron a dar las cosas, ¿no? Se empezaron a dar ciertas cosas que llevó a tomar esta decisión de rebelarse contra el rey, que si bien era su padre, pero era el rey. Lo mismo pudo haber sido otra persona, ¿no? Pero lo curioso es que ocurre dentro de la familia de David. Y esto son parte de las consecuencias del pecado de David, ¿no? Y hablamos del pecado de David como este evento, este momento donde David pecó tomando una mujer que no era suya, una mujer ajena, y matando a su esposo, ¿no? Y esto para Dios fue muy desagradable, y para David fue algo muy fuerte, ¿no? Dios trató con él muy duramente, pero creo que a partir de este momento, y es que por eso menciono esto del pecado de David, porque no es que David pecó esa vez y ya, ¿no? De hecho, hemos visto en diferentes ocasiones mientras estudiamos Primera de Samuel, diferentes momentos donde David hubo desconfianza, hubo desánimo, mintió. Pero este momento fue un momento muy importante en su vida, ¿no? Donde marca muchas cosas. Y de hecho escribe un salmo increíble, que es el Salmo 51, donde podemos encontrar también nosotros esas palabras para poder acercarnos al Señor y conocer que Él es bueno para perdonar. Él es bueno, Él es misericordioso si nos acercamos a Él. Pero este momento cambió muchas cosas en la vida de David. Una de ellas es que trajo consecuencias como estas, porque Dios le dijo: no se apartará la espada de tu casa. Pero también creo que cambió su corazón en muchos aspectos, y lo hemos estado viendo en este estudio. La semana pasada nos encontramos con este joven Absalón recibiendo consejos, recibiendo básicamente dos consejos de dos personas. Y vimos al primer consejo, el consejo de Ahitofel, un hombre muy sabio en Israel, muy sabio. Podríamos decir que era el hombre más sabio sobre Israel en ese momento, porque incluso se le había dado este honor de que su consejo era tan importante como el consejo de la palabra de Dios. Y qué fuerte es esto, ¿no? Poner a la par el consejo de un hombre con la palabra de Dios. Sucedió durante el reinado de David, y también en este tiempo que Absalón estuvo en el trono, también se consideró así. Vimos cómo este hombre empezó a dar el consejo desde el capítulo 16 al final, pero le da un consejo que le dice a Absalón: peca, es lo que le está diciendo, vas a pecar. Este consejo empieza así, tratando de vengarse de David, porque recuerdas, este hombre Ahitofel era abuelo de Betsabé,
tratando de vengarse de David, le dice a Absalón: toma las mujeres de tu padre. Y este consejo sigue diciéndole: déjame ir y matar al rey. Era un hombre muy sabio, pero con un corazón lleno de amargura. Y esto lo llevó entonces a la muerte. Porque, si recuerdas, también Absalón recibió el consejo de Usai, que era amigo de David y que estaba ahí como leal a Absalón, falsamente, porque realmente David le dijo: regrésate y sé leal a Absalón. No me vas a servir más allá. Y estaba como un tipo, como si fuera un espía, y estaba apelando en su consejo al orgullo de este príncipe orgulloso. ¿Recuerdas? Mencionaba acerca de Absalón que no había otro hombre como él en todo Israel. No había hombre en belleza, en hermosura, ¿no? Era alabado por su gran hermosura. No había hombre como él. Y era tan orgulloso. Vamos a ver hoy mucho más de esto. Pero que Usai le dice: no, pues realmente el consejo de Ahitofel no es tan bueno, porque realmente tú eres el que necesitas ir al frente. Y si tú vas al frente y todo Israel, ¿te acuerdas? Desde Dan hasta Beerseba, todo Israel completo yendo detrás de ti, pues imagínate, ¿no? Vamos a ser simplemente como el rocío de la noche que va a caer sobre David y vamos a acabar con él y con todos sus hombres. Y para Absalón fue así de: wow, este es mucho mejor, este consejo. Tanto que Ahitofel, al darse cuenta que su consejo es menospreciado, se quita la vida, ¿no? Una triste historia, ¿no? Continúa la historia viendo cómo se le da aviso a David y todas estas escenas tan interesantes que vimos, ¿no? Pero algo que veíamos la semana pasada es que importante es poner atención a la palabra de Dios. No seguir el consejo de los hombres, porque tenemos la palabra de Dios escrita que nos revela al Señor Jesús. Y podemos conocer a Jesucristo a través de la palabra y podemos saber qué Él quiere de nosotros. Y no poner nuestro consejo o el consejo de alguien más a la par de la palabra de Dios, porque sería un pecado enorme eso. Y eso es lo que estaba sucediendo en Israel. De hecho, la semana pasada, de entre tantos versículos, no mencioné un pasaje muy, muy hermoso que hay en Proverbios. ¿Te acuerdas que nos fuimos a Proverbios y empezamos a leer algunas cosas ahí, los Proverbios, hablando de que hay muchos consejos ahí? Pero el Proverbios 8, acompáñame ahí, Proverbios 8. Solamente voy a leer un versículo de ahí, porque estaría padre meditar en todo este proverbio, pero te lo dejo de tarea. Chécalo en casa, porque es un proverbio que parece que alguien está hablando aquí, y de hecho se personifica a la sabiduría, como si la sabiduría estuviera hablando. Pero mientras vas leyendo te das cuenta que alguien está hablando, y ese alguien es Jesús. De hecho, el apóstol Pablo menciona a Jesús como poder de Dios y sabiduría de Dios. Y es Jesucristo el que está hablando aquí, ¿no? Y lo podemos ver. Por eso te digo, chécalo en casa. Pero el versículo 17, Proverbios 8, 17, dice así: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Ahora, me encanta porque dice: yo amo a los que me aman. Hay una correspondencia. Dios quiere corresponder a nuestro amor. Pero como dice Juan, ¿no? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, ¿verdad? Pero dice Dios: yo correspondo a este amor. Pero fíjate, la segunda parte dice: y me hallan los que temprano me buscan. Y esto no solo habla de que si nos levantamos todos los días temprano y le buscamos, le vamos a encontrar, sin duda. Aunque si también lo buscas por la tarde, también lo vas a encontrar, y por la noche también. Pero creo que más de lo que está hablando es que hay un tiempo para buscarle, y es esta vida. Hoy es el día de buscarle, porque ¿sabes? Se hace tarde, se acaba el tiempo y nadie sabe cuándo es el tiempo final de nuestra vida. Hoy es el día para buscar al Señor. Y dice: me hallan los que temprano me buscan. Pero aquellos que menosprecian el consejo, va a llegar un momento en que van a lamentar esto. Acompáñame unas páginas atrás, ahí en Proverbios 5.
Versículo 11. Fíjate, una persona que ha menospreciado el consejo de Dios termina así, dice, y más al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo y digas, cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. Y muchas personas llegan a un momento donde dices, aquí estoy yo. O sea, toda mi vida he menospreciado lo que me han aconsejado y aquí estoy yo. Casi en todo mal estado, ¿no? Y es evidente ante la congregación y ante la sociedad. ¿Sabes? Hay esperanza en Jesús. Lo cantábamos, ¿verdad? Hay esperanza en Jesús. Y hoy vamos a entrar a este capítulo 18. Y si te das cuenta en el título, ahí en tu Biblia, si es de las Biblias que traen títulos, ¿no? Hay algunas Biblias que los ponen ahí, que son para identificar los pasajes. Dice muerte de Absalón. Y entonces ya sabemos el destino de este joven que se ha rebelado contra Dios. Qué triste es que no aproveches el tiempo para acercarte al Señor, porque Él dice, me hallan los que temprano me buscan. Ahora, empieza el capítulo 18 diciendo esto. David, pues. Esta palabra, pues, implica que David está haciendo algo porque pasó algo, ¿no? ¿Qué pasó? Los últimos versículos del capítulo 17. Desde el versículo 27, déjame leer. Luego que David llegó a Mahanaim, ¿recuerdas? Mahanaim es esta ciudad donde se fue a refugiar David. De hecho, el versículo 26 dice que Absalón acampó con su ejército, con todo Israel que lo seguía, en tierra de Galad. Luego que David llegó a Mahanaim, Sobi, hijo de Naas, de Rabá, de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Barzilai galadita, de Rogelim, trajeron a David y al pueblo que estaba con él camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas y queso de vaca, para que comiesen. Porque decían, el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. Y así estaba David con su gente, cansados, hambrientos, sedientos, y eso fue algo muy bueno para ellos, que llegara toda esta provisión en ese momento. Ahora, después de esto, después de que David ha sido alimentado, después de que David ha sido fortalecido junto con sus hombres, David pues pasó revista al pueblo que tenía consigo y puso sobre ellos jefes de millares y jefes de centenas, y envió David al pueblo una tercera parte bajo el mando de Joab, una tercera parte bajo el mando de Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, y una tercera parte al mando de Itai Geteo. Y dijo el rey al pueblo, yo también saldré con vosotros. Después de que David es alimentado y fortalecido, David va a combatir la rebelión. Es algo inevitable. Ahora es difícil pensar esto, ¿no? Porque el rebelde es su hijo. Pero es algo que tiene que suceder. Y sabes, no podemos evitar la guerra. No podemos evitar, como cristianos, no podemos evitar la guerra espiritual. Es algo que tiene que suceder. Ojo, si te diste cuenta, David está alimentado. Y tenemos que alimentarnos con la palabra de Dios. Para poder pelear la batalla, tenemos una batalla. Y como dice Pablo en Efesios, no es contra carne y sangre. La batalla de David no era contra su hijo, y David lo entendía. Esta batalla era espiritual. Vamos a ver todo esto en este capítulo. Pero, ¿recuerdas? Gálatas capítulo 5, versículo 16 y 17. Acompáñame ahí. Gálatas 5, 16 y 17 dice así. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Dice Pablo, lo que desea tu carne está en contra de Dios.
está en contra del espíritu, y el deseo del espíritu es contra la carne. Dios no desea lo que tu carne desea, porque tu carne está corrompida por el pecado. Entonces dice, el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y ambos se oponen entre sí. Hay un pleito, hay una guerra, hay un conflicto para que no hagáis lo que quisierais. Hay una guerra y es inevitable la guerra. Como creyentes es inevitable. Quisiéramos que no hubiera guerra, pero sabes, tenemos lo que necesitamos, el Espíritu Santo. Pero necesitamos ser guiados por el Espíritu, porque nuestra carne es rebelde. Te decía la semana pasada, somos un tipo de Absalón, porque realmente constantemente queremos sentarnos en el trono, queremos reinar nosotros. Nosotros queremos ser los que decidan lo que se va a hacer con nuestra vida. De hecho, decimos eso, ¿no? Es que quiero alcanzar mis sueños, ¿no? Tengo mis propósitos, tengo mis planes. Pero cuando vienes a Cristo y le dices, sé tú el Señor, te estás quitando del trono y estás diciendo, quiero seguir tus propósitos, quiero seguir tus planes. Eso es decirle al Señor, quiero que seas el Señor de mi vida. Pero constantemente hay una batalla, porque nuestra carne quiere gobernar. De hecho, en Romanos capítulo 8, Pablo también habla de esto. Romanos capítulo 8, versículo 5. Bueno, desde ahí voy a leer. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y esta palabra pensar en el griego es la palabra froneo, que es poner en la mente, ¿no? Poner en la mente y traerlo en la mente, ¿no? Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Cómo identificas a alguien que le pertenece a la carne o que es una persona carnal? Porque está pensando en las cosas de la carne. Tiene en su mente las cosas de este mundo, las cosas de esta vida, placeres, deseos mundanos, pecaminosos. Eso es lo que hay en su mente. Pero dice, pero los que son del Espíritu, habla de pertenencia, los que le pertenecen al Espíritu, dice, en las cosas del Espíritu. Por eso veíamos la semana pasada, ¿cuáles son los consejos que sigues? ¿Qué hay en tu mente? ¿En qué piensas? ¿En las cosas del Espíritu? ¿Sabes dónde están las cosas del Espíritu reveladas? Aquí en la Biblia. Dios, estas son las cosas del Espíritu. En nuestra mente debe estar eso. Fíjate, versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Esta palabra ocuparse, en el griego es la palabra fronema. La otra que te dije es la palabra froneo, que es poner en la mente. Pero la palabra fronema es lo que da como consecuencia de poner en la mente, ¿no? Digamos, lo que pienso es lo que termino viviendo. Esta palabra significa inclinación. Entonces, los que se inclinan a la carne van a recibir muerte. Pero el ocuparse del Espíritu, en las cosas del Espíritu, el ocuparnos en estas cosas importantes, te dan como promesa vida y paz. ¿Quién no quiere esto? ¿Quieres vida y paz? Bueno, dice, por cuanto los designios de la carne, la inclinación de la carne es la misma palabra fronema. Los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan. ¿Has escuchado esta palabra? Sujetarse. Y esto habla de ponerse a la orden de. Ponerse debajo de. Es un siervo poniéndose al servicio de su Señor. Es lo que estamos viendo en esta historia en Israel. Un siervo que se rinde al rey. Entonces, dice que la carne está en enemistad contra Dios, pero dice, no se sujeta a la ley de Dios. No se pone debajo a sus órdenes, ni tampoco puede. No quiere, es rebelde. Y no puede tampoco hacerlo. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Te das cuenta que eso somos? En nuestra naturaleza humana, eso somos. Pero fíjate cómo dice Pablo, versículo 9. Mas vosotros
¿A quién le está hablando Pablo? A creyentes, aquellos que le han entregado su vida y su corazón a Jesucristo para que Él reine. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Has recibido el Espíritu de Cristo? ¿Le has entregado tu vida al Señor Jesús? Tienes el Espíritu, ¿no? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y fíjate, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Por eso decía Pablo, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La carne está enemistada con Dios, la carne está en rebelión contra Dios. Entonces nos podemos ver claramente en este joven Absalón. Y es importante combatir la rebelión. ¿Y sabes? David va a combatir la rebelión en su reino. Y así Dios quiere combatir por medio de su Espíritu la rebelión en nuestro corazón. Dice la Biblia, muestra la Biblia a David como un hombre conforme al corazón de Dios. Y de pronto empezamos a ver su historia y dices, ay, es que David era una fichita, ¿no? Pero ¿sabes a qué se refiere esto? A que David muestra el corazón de Dios en estas cosas porque se ha conformado a la forma de pensar de Dios, digámoslo así. David ha sido transformado de tal manera que ahora en su vida muestra cómo Dios es. Y lo vamos a ver ampliamente en este capítulo. Dios se hace cargo de la rebelión. Así como David se está haciendo cargo. De hecho, en Santiago 4, versículo 5, dice que Dios, el Espíritu que Dios ha puesto en nosotros, nos anhela celosamente. Él no va a descansar hasta que nuestro corazón sea completamente de Él. Dios es bueno, ¿verdad? Necesitamos que alguien pelee por nosotros. ¿Sabes? Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Y así David prepara su ejército y va a pelear. Ok, vamos a regresar a 2 de Samuel. 2 de Samuel, capítulo 3, dice: después de que David organiza su ejército y le dice, yo también voy con ustedes. Versículo 3 dice, mas el pueblo dijo, no saldrás, porque si nosotros huyéremos, no harán caso de nosotros. Y aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de nosotros. Mas tú ahora vales tanto como 10,000 de nosotros. ¿Será pues mejor que tú nos des ayuda desde la ciudad? David quiere ir con ellos, pero ellos le dicen, no, preferimos que te quedes en la ciudad porque eres alguien muy valioso. ¿Cómo le dicen, no? Vales como 10,000 de nosotros. Me encanta, ¿no? Es una forma de decirle a David, te amamos, vales mucho para nosotros. Y entonces el rey les dijo, yo haré lo que bien os parezca. Y se puso el rey a la entrada de la puerta, mientras salía todo el pueblo en ciento y de 1,000 en 1,000. Me encanta David porque no va a la guerra, pero está a la puerta, despidiendo a todo su ejército como un buen líder que está al frente. ¿Recuerdas en el capítulo 11, un día que David no quiso ir a la guerra y fue el peor día de su vida? Porque se paseó a las 12 del día en su casa, salió a la terraza, fue tentado y cayó en la tentación. Por eso te digo, es necesario pelear la batalla. Aquí David está haciendo lo correcto. Ok, no va con ellos, pero está ahí al frente como líder, despidiendo a su pueblo que va a ir a pelear. Dice versículo 5. Y el rey mandó a Joab, a Abisai y a Itai, que son los capitanes, diciendo, tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Dice David, ok, no voy a ir, me voy a quedar, pero les voy a pedir algo. Por amor de mí,
traten benignamente a Absalón. Y dices, ahí está, el padre indulgente, David. Ya de una vez, David, que ya muera. Pero sabes, este hombre, conforme al corazón de Dios, muestra una vez más misericordia. Te decía, David ha cambiado mucho. Y recuerdas, cuando Absalón mató a Amnón, su hermano, huyó a Jesús. Y aunque David se inclinaba por el corazón de Absalón, quería verlo, no fue por él. Porque David esperaba que Absalón viniera en arrepentimiento. Y no sucedió. Joab trajo a Absalón con engaños a Jerusalén y le dijo: el rey no entre en mi presencia. Porque lo que esperaba David de Absalón es que viniera arrepentido. No sucedió, pasaron 2 años y no sucedió. Y terminó entrando por un berrinche, ¿no? A la fuerza. ¿Pero qué sucedió? No sucedió nada. Solamente pues, un abrazo y un beso y listo. Pero no sucedió nada en el corazón de Absalón, tanto que el siguiente capítulo vemos la rebelión. Todo eso estaba en su corazón, no había arrepentimiento. Pero David era paciente. Y aquí, ¿sabes qué? Ve a un David paciente. Dice, traten benignamente. ¿Recuerdas Romanos 2, versículo 4, que dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Es lo que está pidiendo David. Sean benignos con él, porque David espera, al ser benigno con él, Absalón se va a arrepentir. Eso es lo que David quiere y eso es lo que un padre desea de su hijo, que se arrepienta. Dice que todo el pueblo escuchó esta instrucción. Versículo 6. Salió pues el pueblo al campo contra Israel y se libró la batalla en el bosque de Efraín. Lo inevitable, se libró la batalla, se tenía que librar la batalla. Y nos dice aquí que fue en el bosque de Efraín. Ahora, si tú ves un mapa, puede ser un poco confuso, porque si recuerdas, al este del Jordán está esta zona donde está David, en Mahanaim, en esta zona de Galad. Esta zona le pertenecían a 2 tribus y media, ¿no? Son las 2 tribus y media que quedaron antes de cruzar el Jordán, cuando fueron a tomar la tierra prometida. Si recuerdas, era la tribu de Gad, la tribu de Rubén y la media tribu de Manasés. Es esta zona donde está ahí David. ¿Te recuerdas que cruzó el Jordán para ir allá? Bueno, del otro lado del Jordán están todas las demás tribus, entre ellas Judá, Benjamín y Efraín. Entonces aquí nos dice que pelearon en el bosque de Efraín. Y piensas, ok, mira, fueron hasta allá, volvieron a cruzar el Jordán para ir a pelear hasta allá. Pero Absalón ya estaba también del otro lado. Y es que más bien pelearon ahí. Pero este bosque de Efraín, así se llamaba el bosque. Y probablemente es por una batalla que se libró hace tiempo atrás. Cuando pasamos por el libro de Jueces, ¿recuerdas? Hay un juez que se llama Jefté. Este Jefté peleó contra los amonitas que están de ese lado del Jordán. Fue a pelear con ellos, ahí en Galad. Y entonces, cuando gana la batalla, vienen los de Efraín del otro lado y le reclaman a Jefté: oye, ¿por qué no nos llamaste? Y se hace un conflicto ahí. Y Jefté y los de Galad pelean contra los efraínitas ahí en ese lugar y los derrotan. Entonces es muy probable que este bosque es donde pelearon esa batalla. Y por eso es que se llama bosque de Efraín. Pero están peleando en ese mismo lugar, ¿no? Nada más es como un dato importante. Entonces, versículo 7. Y cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David. Y se hizo allí en aquel día una gran matanza de 20,000 hombres. Y dices, oh. Algo había dicho Usai en su consejo, ¿te acuerdas? Dice, tu padre es un hombre de guerra, sus hombres son hombres muy esforzados, muy valerosos. Y mira, 20,000 hombres de Israel, un pequeño grupo de hombres, los siervos de David, de hecho así los pone, sus siervos, un pequeño grupo de hombres, derrotando a un ejército enorme, que era el ejército de Israel. Dice, una gran matanza de 20,000 hombres. ¿Te acuerdas cuántos hombres quería llevar Aitofel en su consejo en el capítulo anterior? Dice, con 12,000 hombres, déjame 12,000 hombres y con eso termino a David. Bueno, fíjate, cayeron 20,000,
¿no? Fue una gran matanza, pero chécate este versículo que sigue. Dice, y la batalla se extendió por todo el país, y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Y este versículo se me hace interesante, ¿no? Porque dice que el bosque destruyó mucho más que la espada. Y dices, ¿cómo el bosque? ¿No? Y de pronto vino a mi cabeza esta escena del Señor de los Anillos, no sé si te acuerdas, ¿no? Que salen los árboles, ¿no? A pelear junto con los que estaban peleando contra ellos, que eran bien poquitos, ¿no? Para acabar con todo el ejército de toda la gente de Sauron, ¿no? Para destruirlo y todo esto. Bueno, puede parecer algo muy fantástico eso, ¿no? Realmente creo que el versículo no está hablando de eso, no es que los árboles tenían vida, sino que en el bosque hay muchos peligros, ¿no? De hecho, ahorita vamos a ver que era un bosque bastante espeso, ¿no? Que bastantes árboles. Y en el bosque pueden haber desde fieras dentro del bosque hasta trampas y cosas del mismo bosque, ¿no? Serpientes o insectos venenosos, ¿no? Pero ¿sabes qué veo en este versículo? Que fue la mano de Dios. Dios mostrando la fidelidad a David, ¿no? Mostrando que Dios puede con la rebelión. Y el bosque dice que destruye más que incluso la espada. Por eso es que hubo esta victoria, ¿no? Y lo hemos visto. Dios es el que da la victoria. De Él es la victoria. Versículo 9. Y se encontró Absalón con los siervos de David. E iba Absalón sobre un mulo. Y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina. Y se le enredó la cabeza en la encina. Y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó delante. Viéndolo uno, avisó a Joab diciendo, he aquí, he visto a Absalón colgado de una encina. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva, y viéndolo tú, ¿por qué no le mataste luego allí echándole a tierra? Me hubiera placido darte 10 siclos de plata y un talabarte. El hombre dijo a Joab, aunque me pesaras 1000 siclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Abisai y a Itai diciendo, mirad que ninguno toque al joven Absalón. Por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida, pues que al rey nada se le esconde, y tú mismo estarías en contra. Y respondió Joab, no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Qué triste historia, ¿verdad? Absalón se encuentra con los siervos de David, estos siervos valientes que ya hicieron huir al pueblo de Israel. Se encuentra con ellos y entonces pues parece que empieza a huir. Va sobre un mulo y entra en el bosque. Y te decía, en el bosque puede haber muchos peligros. Y entra en el bosque y dice que su cabeza se queda atorada en las ramas espesas de un árbol, ¿no? ¿Cómo sería esto, no? Ahora, si recuerdas cuando describía la belleza de Absalón y que no había otro hombre tan alabado por su hermosura, nos describía su cabellera. ¿Recuerdas? En el capítulo 14. Y decía que se tenía que cortar el cabello al año, ¿no? Porque ya le pesaba demasiado, le era molesto, ¿no? Porque pesaba más de 2 kilos su cabello, ¿no? Entonces le era muy molesto, por eso se lo cortaba. Si no le fuera molesto, no se lo hubiera cortado, porque seguramente era el príncipe encantador, ¿no? Entonces, pero se lo tenía que cortar. Yo no sé si esto, el cabello, fue la razón por la que quedó atorado en su cabeza en el árbol. Quizá es probable, ¿no? Algunos dicen, bueno, es que aquí dice que realmente fue su cabeza lo que se atoró en el árbol. Ok. La idea es que se quedó atorado en el árbol. Pero la pregunta es, ¿hay algo en nuestra vida que valoremos tanto que pueda ser lo que nos lleve a una situación así y que nos ponga en un peligro así?
¿no? Eso es bueno examinar, ¿no? ¿Qué es eso que valoramos tanto de pronto y nos puede llevar a una situación así? Queda atrapado en una encina y lo ve un hombre de los guerreros, ¿no? Y va con Joab. No sé por qué este hombre, como le dice Joab, no sé por qué no lo mata, pero es que él escuchó algo y no sabía qué hacer. Y dice, ¿qué crees? Vi a Absalón, está colgado allá. Y le dice Joab, y si lo viste, ¿por qué no lo mataste? No, pues si ya está atrapado, pues solo mátalo y listo. Me hubiera gustado darte 10 siclos de plata y un talabarte, ¿no? Me hubiera gustado pagarte, darte una recompensa por esto. Un talabarte era un cinturón donde puedes portar la espada. No cualquier guerrero lo traía. Aparte era un distintivo. Era como darte un ascenso. Me hubiera gustado darte una condecoración por eso. Pero me encanta la respuesta de este hombre. Fíjate, el hombre dijo a Joab, y curiosamente no dice su nombre: aunque me pesaras 1000 siclos de plata. ¿Cuánto le hubiera dado Joab? 10. Y él le dice, aunque me dieras 1000, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey. Y aquí está la razón. Porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Abisai y a Itai diciendo, mira que ninguno toque al joven Absalón. ¿Sabes por qué? Porque David quiere el arrepentimiento de Absalón. Y sabes, Dios no quiere la muerte del impío. ¿Sabías eso? Dios es paciente porque no quiere la muerte del impío. Acompáñame a Ezequiel. Ezequiel capítulo 11. Perdón, Ezequiel capítulo 18. Versículo 23 dice, Ezequiel 18, 23. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Ahora acompáñame más adelante ahí en Ezequiel, en el capítulo 33. Dice, versículo 11, diles, Dios le está diciendo a Ezequiel, ahí en Ezequiel 33, 11, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. ¿Recuerdas el otro versículo? Preguntaba, ¿quiero yo la muerte del impío? Y aquí Dios da respuesta. Diles que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. ¿Sabes qué Dios quiere del impío? Que viva. ¿Pero cómo? Que se vuelva de su camino. Arrepentimiento. Eso es lo que Dios espera del hombre, arrepentimiento. Dios no quiere la muerte del impío. Dice, volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Si hay un medio para no morir, para vivir, ¿por qué escoges morir? Eso es lo que Dios está diciendo. Dios no quiere la muerte del impío. Y David así sabía que Absalón era pecador. Pero ¿sabes? Dios, combatiendo contra la rebeldía, ama al pecador. Dios aborrece el pecado, pero Dios ama al pecador y no quiere que el pecador muera. Hay un medio. Entonces, la instrucción fue clara y Absalón menosprecia esa instrucción. Pero qué interesante, este hombre es tan leal a David que dice, ni aunque me ofrezcas 1000, no me importa tu dinero, yo voy a obedecer lo que David dijo, porque todos lo escuchamos. Dice versículo 13, por otra parte, o además de esto, habría yo hecho traición contra mi vida, pues que al rey nada se le esconde. ¿Sabes? Este hombre amaba a su rey, pero no solo amaba a su rey, lo conocía. Porque dice, el rey todo sabe, nada se le puede esconder, se va a enterar. Y ¿sabes? Dios todo sabe. ¿No? Dios no puede ser burlado. Dice en Hebreos 4, 13, después de hablar de la palabra de Dios,
que dice que tiene el poder para llegar a lo profundo de tu corazón. Dice, porque todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces este hombre tiene este entendimiento. Imagínate, está hablando esto de David, ahora imagínate de Dios. Y dice, ¿habría hecho yo traición contra mi vida? Me engañaría a mí mismo. Realmente si yo pensara que no se va a enterar el rey, él se va a enterar. Yo lo amo y lo conozco. Y dice, y tú mismo estarías en contra. Le dice todavía, tú mismo te pondrías de parte del rey y me culparías, ¿no? Y respondió Joab, no malgastaré mi tiempo contigo. Y es que este hombre le acaba de decir una gran verdad. Y dice que la verdad no peca, sino incomoda, ¿va? Y la verdad es incómoda para muchos, ¿verdad? Vienes a la palabra y de pronto hay cosas que dices, ¡ay, esto está medio complicado! Pero es necesaria, porque nos transforma. La verdad quiere transformar nuestra vida. La palabra va a transformar nuestro corazón. Pero la actitud de Joab es una actitud que toma mucha gente. Quizás, tú con tus cosas, ¿no? No voy a malgastar el tiempo contigo hablando de esto. Fíjate, Dios está por medio de este hombre mostrándole a Joab que está mal lo que está pensando. Pero él dice, no me importa, toma 3 dardos y los entierra en el corazón de Absalón. Lo mata, violando el mandamiento de David que les había dado. Porque si ves en el versículo 5 donde les dice esto, traten benignamente por amor de mí al joven Absalón. Dice, y todo el pueblo escuchó cuando él dio la orden. Era una orden, no era una sugerencia, era una orden. Ahora, algo que me parece muy interesante es que en el versículo 3, cuando David dijo, voy a ir con ustedes, el pueblo, estos capitanes le dicen, no vayas con nosotros, porque vales mucho, David, vales mucho, ¿no? Y podemos venir y podemos levantar nuestras manos a Dios y decir, Señor, tú vales todo para mí, tú eres todo para mí. Pero eso no demuestra que lo amamos. ¿Sabes qué demuestra que lo amamos? Lo que dijo Jesús. Si me amáis, Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Esa es la forma de demostrar el amor a Dios. Y yo no digo que no esté bien venir y cantarle. Claro, debemos hacerlo. Debemos alabar al Señor y reconocerlo. Pero ¿sabes dónde vamos a demostrarle nuestro amor y nuestra lealtad? En la obediencia. Juan 14:21, ¿lo recuerdas? Quizá lo has memorizado. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Sabes? Joab no amaba al rey. Era una persona muy valiosa. Era el capitán del ejército, pero él no amaba a su rey. Menospreció las palabras de su rey y hizo lo que mejor le pareció. Y todavía este joven le insistía y le demostraba cómo era una mala decisión. Pero él lo terminó haciendo. Y todavía dice, 10 jóvenes escuderos de Joab, leales a Joab, no leales a David, hirieron a Absalón y acabaron de matarlo. Qué triste historia. Pero podemos encontrar muchas cosas aquí, ¿verdad? Dios quiere obediencia de nuestra parte. Dios quiere misericordia. Y quiere por medio de nosotros que podamos ofrecer esa misericordia. David lo entendía. David se había conformado a cómo es Dios. Porque en su esencia Dios es amor. Y Dios quiere perdonar al impío. No ama al pecado. Aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y tiene el propósito de transformarlo. Ok, continuemos. Versículo 16. Entonces dice, Joab tocó la trompeta y el pueblo se volvió de seguir a Israel porque Joab detuvo al pueblo. Y parece que Joab ahora es el héroe.
Tomando después a Absalón, le echaron en un gran hoyo en el bosque y levantaron sobre él un montón muy grande de piedras. Y todo Israel huyó, cada uno a su tienda. Matan a Absalón, toman su cuerpo, lo echan a un hoyo ahí en el bosque y dice que ponen en un montón, ¿no?, de muchas piedras, ¿no? Lo sepultan en las piedras. Ahora, esto es interesante, el sepultarlo en piedras, porque se hacía esto con aquellos que se consideraban malditos, ¿no? También recuerdas que maldito era el que era colgado en un madero, que era exhibido. Pero también si tú ibas por ahí, veías un montón de piedras, según la ley, ibas a identificar, aquí, debajo de esas piedras, hay un pecador, hay un rebelde. De hecho, en lo que se refiere a los hijos, hay un mandamiento en Deuteronomio 21. Acompáñame, vamos a leerlo rápido, porque la ley es severa. Yo no entiendo cómo tanta gente escoge por la ley, ¿no? Cuando te ves estas cosas y dices, si tenemos la gracia de Dios, ¿no? Porque ve capítulo 21, versículo 18. Dice, si alguno tuviere hijo contumaz y rebelde, como Absalón, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Es dura la ley, ¿eh? Yo veo en este versículo, regresando ahí a 2 Samuel 18, veo en este versículo que hay falsa piedad en Joab, porque quiere hacer ver que debajo de esas piedras hay un hombre rebelde. Pero ¿sabes quién tenía que exhibir o exponer a este hijo rebelde? El padre y la madre. No permitió Joab que este hijo rebelde llegara a Absalón. De alguna manera, a David, de alguna manera, pasaría algo, no sé qué estaba diciendo. Bueno, vamos a continuar. Ya. Si hubiera llegado a David hubiera decidido exhibirlo, ¿no? Porque esto que está ocurriendo, el pelear contra el ejército que organizó Absalón, es un castigo. Y ves, decía el mandamiento, después de haberle castigado, si sigue en rebeldía, pues se tiene que juzgar, ¿no? Se tiene que hacer esto, ¿no? Tiene que morir. Pero hay la oportunidad, el castigo es bueno. Fíjate, Proverbios 19. Proverbios 19. Capítulo 18. Dice, castiga a tu hijo. La ONU y los derechos humanos y todo esto van a decir que no, pero la Biblia dice que sí, ¿vale? Sigamos el consejo de la Biblia, porque es bueno. Fíjate, dice, castiga a tu hijo en tanto que haya esperanza. Y te decía, hoy es el día, hoy hay esperanza. Dice, mas no se apresure tu alma a destruirlo. Y eso es lo que hace David. Esto que está recibiendo Absalón es una corrección, pero no quiere destruirlo. El propósito no es matarlo, el propósito es que se arrepienta. Esta benignidad que le está mostrando tiene esa finalidad. Pero era importante el castigo. Joab no permite que Absalón llegue a su padre, lo mata antes de tiempo.
Versículo 18. Y en vida Absalón había tomado y erigido una columna, la cual está en el valle del rey, porque había dicho: yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre. Y llamó a aquella columna por su nombre, y así se ha llamado columna de Absalón hasta hoy. ¿Y por qué menciona esto el pasaje? Bueno, es que esta forma de morir de Absalón implicaba que Absalón no fue puesto en un sepulcro donde podía haber una memoria de él. Absalón fue puesto debajo de piedras, ¿no? No había ni siquiera una placa que dijera, ¿no?, la fecha de nacimiento y la fecha de fallecimiento, ¿no? No había honor en eso. Pero Absalón ya había previsto eso mucho tiempo antes, porque dice que erigió esta columna diciendo: yo no tengo hijo. Pero en el capítulo 14 vimos que Absalón tuvo 4 hijos, 3 hijos y una hija muy hermosa, menciona el pasaje. Entonces yo creo que esto lo hizo Absalón antes de que tuviera hijos, cuando era muy joven aún. Y es que, sabes, para el orgullo y para la soberbia no hay edad. ¿Recuerdas? Mencioné este versículo la semana pasada, Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. El orgullo es peligroso. Así termina. Un joven orgulloso, soberbio, altivo de corazón, terminó en quebrantamiento. Ahí el ocuparse de la carne es muerte. ¿Te das cuenta? Jóvenes, ¿no? Esto va para todos, ¿no? Te voy a decir por qué para todos. Digo, va para los jóvenes, porque pues sí, de edad, ¿no? Yo me considero ahí, ¿no? Joven, todavía no, digo, hay muchos más jóvenes que yo, pero también espiritualmente. En Primera de Pedro, capítulo 5, Pedro habla de esto. Y esta parte, Pedro menciona acerca de los jóvenes, pero no solamente los jóvenes de edad, que sí, sino también a los jóvenes espiritualmente, gente que está conociendo. Y te digo, yo me incluyo ahí, porque aunque sí, ok, soy joven de edad, pero también creo que me falta mucho por crecer, me falta mucho por madurar. Y Pedro, ahí en el capítulo 5 de Primera de Pedro, después de hablarle a los ancianos, darle algunas instrucciones, a los ancianos refiriéndose a los líderes, gente madura en la fe, que incluso eran pastores que estaban a cargo de la iglesia. En el versículo 5 dice: igualmente jóvenes, como Absalón, estad sujetos a los ancianos. Para eso necesitas el Espíritu Santo. ¿Por qué? Realmente nuestra carne no se sujeta a la ley de Dios. No se sujeta a Dios, no quiere hacerlo. Necesitamos el Espíritu que nos ayude. Dice: sujetaos a los ancianos y todos sumisos los unos a los otros. Esto es ponerte debajo, ponerte a la orden en humildad. Dice: revestidos de humildad. Y esta palabra revestidos me gusta, porque no dice vestíos, sino revestidos. Esto habla, por ejemplo, hay otras palabras que se ocupan en la Biblia cuando te dicen vestidos como escogidos de Dios, por ejemplo en Colosenses, o vestidos del nuevo hombre, ¿no? Pero aquí es revestidos, que esa es una ropa que va encima de esa ropa. No es como, esta palabra también es ceñirte, ¿no? Después de que ya te pusiste tu ropa, te pones tu faja, ¿no? Porque vas a trabajar. Y dice aquí, revestidos de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esta es la razón. No puedes tener una relación con Dios cuando eres soberbio, porque Dios resiste a los soberbios. Pero ¿sabes qué da a los humildes? Gracia. Pedro ocupa este proverbio, Proverbios 3, versículo 34, que dice: Dios escarnecerá a los escarnecedores, mas a los humildes dará gracia. ¿Sabes? La humildad es una decisión que debemos tomar, ceñirnos y someternos. ¿Por qué? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por eso, después de Pedro decirte estas dos opciones, escoge
¿Cuál quieres? Y entonces te invita. Humillaos pues, versículo 6, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. El orgullo es exaltarte a ti mismo. Y como veíamos en Absalón, Absalón era un hombre orgulloso que hasta se construyó una columna, un monumento que se llama columna de Absalón. Pero sabes que eso es vanagloria, una gloria vacía. Por eso dice Pedro, humíllate bajo la poderosa mano de Dios para que Él te exalte cuando fuere tiempo. ¿Sabes? Este no es el tiempo. Un día, si tú te humillas ante Dios, Él te va a dar una gloria que no es vacía, una gloria eterna, maravillosa, que sobrepasa. La gloria de este mundo nos hace daño, ¿sabes? Nos hace esto, nos lleva a la muerte. La gloria de este mundo no nos queda. Es vana, es temporal. Pero la gloria que nos da el Señor es eterna y nos la dará un día. Y un día estaremos delante de Él. Humillémonos bajo su poderosa mano. Esa es la invitación. Pues de jóvenes, ¿qué estamos haciendo? Si soy joven porque tengo poca edad, humíllate. Si soy joven porque me falta madurez, humíllate. Dios nos llama a humillarnos, ¿no? Y tenemos un gran ejemplo. El ejemplo de Cristo mismo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Se hizo semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se hizo como un siervo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo, ¿verdad? Eso es lo que Dios nos llama. Este hombre pereció por su soberbia. Vamos a terminar. Dice, versículo 19. Entonces, Ahimaas, hijo de Sadoc, dijo, correré ahora y daré al rey las nuevas de que Jehová ha defendido su causa de la mano de sus enemigos. Respondió Joab, hoy no llevarás las nuevas, las llevarás otro día. No darás hoy la nueva, porque el hijo del rey ha muerto. Y Joab dijo a un etíope, ve tú y di al rey lo que has visto. Y el etíope hizo reverencia ante Joab y corrió. Entonces Ahimaas, hijo de Sadoc, volvió a decir a Joab, sea como fuere, yo correré ahora tras el etíope. Y Joab dijo, hijo mío, ¿para qué has de correr tú si no recibirás premio por las nuevas? Mas él respondió, sea como fuere, yo correré. Entonces le dijo, corre. Corrió pues Ahimaas por el camino de la llanura y pasó delante del etíope. ¿Quién es Ahimaas? ¿Recuerdas? Era hijo de Sadoc. Aquí nos dice, este era uno de los dos mensajeros que David dejó o les dio la instrucción que fueran mensajeros. Uno era Jonatán, hijo de Abiatar, y el otro Ahimaas, hijo de Sadoc. Este hombre es un mensajero. Y entonces pues pregunta, ¿hay noticias que dar? ¿Voy a darlas? Y Joab le dice, no, otro día vas. Y manda a un etíope. ¿Qué quería hacer Joab? Pues suavizar las cosas. Dice, pues no hay que darle la noticia tan fuerte a David. Es una noticia muy fuerte. Realmente vamos a mandársela suavecito. Vamos a mandar a un extranjero, ¿no? Que sea alguien que no conozca muy bien David, para que pues se vaya enterando poco a poco. Y ya luego tú vas y das las noticias. Pero este hombre, Ahimaas, leal al rey, dice, no, yo soy el mensajero, yo tengo que ir. Y le dice Joab, me encanta. Bueno, no me encanta, me da tristeza. Dice, ¿para qué has de correr si no recibirás premio por las nuevas? Joab es un hombre que está enfocado en el aquí y en el ahora. Dice, le dijo al otro hombre, si lo hubieras matado te hubiera dado una recompensa. Y aquí le dice, ¿para qué vas si no te van a dar nada, ni vas a ganar nada? ¿Sabes? Vale la pena servir al Señor y serle leal, aunque no recibamos nada, porque ya nos ha dado todo, ¿verdad? No le sirvamos buscando una recompensa, que por cierto, nos ha prometido una corona, ¿no? O sea, demasiada gracia, ¿no? Pero dice este hombre, Ahimaas, sea como fuere, yo iré, no importa. Y tanto es su determinación de ir, que rebasa al etíope, ¿no? Y yo pensaba, un etíope es un africano, ¿no? Y si piensas en esto, todos los maratones en la mayoría de ciudades, muchísimos africanos
corriendo, ¿no? Son muy buenos para eso, corren muy rápido, ¿no? De hecho, etíopes famosos que han ganado premios, ¿no? Kenianos, nigerianos, gente muy conocida que sabes que son muy rápidos. Mira la determinación de Aimás. Corrió más rápido, de pronto, ahí te ves, ¿no? Ya me voy. No tengo que dar estas noticias, no son buenas. Y entonces, versículo 24. David estaba sentado entre las dos puertas, y el atalaya había ido al terrado sobre la puerta en el muro, y alzando sus ojos miró, y vio a uno que corría solo. El atalaya dio luego voces, y lo hizo saber al rey, y el rey dijo: si vienes solo, buenas nuevas trae. En tanto que él venía acercándose, vio el atalaya a otro que corría, y dio voces el atalaya al portero diciendo: he aquí otro hombre que corre solo. Y el rey dijo: este también es mensajero. Y el atalaya volvió a decir: me parece el correr del primero, como correr de Aimás, hijo de Sadoc. Y respondió el rey: ese es hombre de bien, y viene con buenas nuevas. Entonces aquí podrías ver en David como que tranquilidad. No está preocupado. David tiene esperanza. Yo creo que David ha estado orando por esto. Se quedó ahí, pero fíjate dónde está David. Estaba sentado entre las dos puertas. Esto habla que está a la puerta. Te decía, es un David diferente. No se anda paseando en su terraza. Es un David que está atento. ¿Sabes qué me recuerda esta escena? Al padre del hijo pródigo. ¿Recuerdas que cuando ve a lo lejos a su hijo, va y corre y va a encontrarse con él? Creo que David está así. David sigue esperando que Absalón, su hijo, venga y David tenga que dar esas palabras: mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. No sabe que hay malas noticias. De hecho, dice: pues si viene, seguramente traen buenas noticias. Y luego le dicen: hay más, parece como que su caminar, hasta conocían su forma de caminar. Y dice: este cuate es hombre de bien, trae buenas noticias. Versículo 28. Entonces Aimás dijo en alta voz al rey: paz, ¿no? Este saludo hebreo, ¿no? Shalom. Pero no simplemente era que un saludo por reverencia. Lo que está declarando aquí Aimás es que hay paz. Quiere decir, ya no hay guerra, ¿no? Estamos en paz. Y dice: y se inclinó a tierra delante del rey y dijo: bendito sea Jehová, Dios tuyo, que ha entregado a los hombres que habían levantado sus manos contra mi señor el rey. Una buena noticia, ¿no? La rebelión ha terminado, David. Y el rey dijo: el joven Absalón está bien. ¿Te das cuenta cómo que a este hombre lo único que le preocupa es a este padre lo único que le preocupa es su hijo? Y dices: ay, David, tan ensimismado. No sé tú qué harías, pero yo haría lo mismo. De hecho, desde el principio dijo: traten bien a Absalón, por favor. Y aquí pregunta. Y Aimás respondió: vi yo un gran alboroto cuando envió Joab al siervo del rey, o sea, al etíope, y a mí, tu siervo, mas no sé qué era. Y dices: Aimás, no sabes qué. O sea, Joab te dijo claramente. Aimás sí sabía. Sabes, no es fácil dar esta noticia. ¿Te imaginas, no? Tener que dar esta noticia: tu hijo ha muerto. Aimás no se atreve a decirlo. Y el rey dijo: pasa y ponte allí. Y él pasó y se quedó de pie. Luego vino el etíope y dijo: reciba nuevas, mi señor el rey, que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. Los dos dicen lo mismo: es Dios el que ha traído paz y ha terminado con estos rebeldes. Y el rey dijo al etíope: el joven Absalón está bien, solo piensa en su hijo. Y el etíope respondió: como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey, y todos los que se levanten contra ti para mal. Entonces el rey se turbó. Y esto es que le temblaron las piernas y le tembló todo, ¿no? ¿Has recibido una noticia como esta? Dices: y yendo decía:
Pero dice, y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía así: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que yo muriera en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. Oh, qué malas noticias para el rey. ¿Y sabes por qué son peores? Porque no llegó ese encuentro donde David hubiera visto el arrepentimiento de su hijo. Creo que esa es lo peor que pudo haber pasado. Esa es una noticia muy, muy fuerte. Y David está completamente deshecho. Pero dice algo entre su lamento: ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Y aunque David muriera en lugar de su hijo, David no era justo. David moriría por sus pecados, ¿verdad? No podía redimir a Absalón. Pero este era el deseo de David: yo morir en lugar de ti. Y esto realmente, creo que cualquiera lo haría, ¿verdad? Si yo pudiera morir en lugar de mi hijo. Pablo en Romanos 5, cuando está hablando de lo que Dios ha hecho por nosotros, él dice: mira, ¿acaso alguno moriría por el bueno? Pero ¿quién muere por un pecador? Y dice Romanos 5:8: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿verdad? Ese es el amor de Dios. Este es un hombre conforme al corazón de Dios. Porque no estaba, David quisiera morir no por un justo, sino por un rebelde. Pero dices, pues es que era su hijo, yo también lo haría. Ok, ¿sabes? Dios dio a su hijo para morir por nosotros, pecadores, que no éramos sus hijos. Su creación que se rebeló contra él y que le dimos la espalda. Dios mismo se hizo hombre. El Padre eterno se hizo hombre y vino a morir por nosotros, no siendo sus hijos, y vino a hacernos sus hijos, ¿no? ¿Te das cuenta del amor de Dios? Dios no quiere la muerte del impío. Para eso vino el Hijo de Dios. Para eso vino el Hijo del Rey, el Hijo de David, Jesucristo, para dar su vida en rescate por todos nosotros, ¿no? Si tú no le has entregado tu vida, tienes que saber esto: Dios te ama. Dios te ama. Y ¿sabes? No quiere que mueras, quiere que vivas. Ya pagó por tus pecados. Ríndele tu vida. Ríndele tu vida. Él ya pagó. Oramos. Señor, gracias por tu palabra, Dios. Gracias porque podemos ver tu bondad. Tú, Señor, a pesar de vernos en nuestra miseria, en nuestra rebelión contra ti, fuiste paciente y mostraste, Señor, tu benignidad para con nosotros. Y en esa paciencia, Señor, soportaste todo. Y sufriste todo en la cruz del Calvario. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Porque no hay amor más grande que este. Que uno ponga su vida por sus amigos. Y así nos llamaste, aunque éramos tus enemigos y estábamos enemistados contra ti. Señor, gracias. Gracias por tu obra en la cruz. Gracias por tu Espíritu. Porque tu Espíritu hoy en nosotros, Señor, pelea por nosotros para que nuestro corazón esté rendido a ti y no estemos en rebelión contra ti. Nuestra carne no se quiere sujetar, pero tu Espíritu que mora en nosotros nos lleva a vivir para ti. Vivifica nuestros cuerpos mortales. Gracias, Señor. Señor, yo te pido, si hay alguien que no ha rendido su corazón a ti, Señor, que hoy le muestres tu gracia y que pueda entender lo que tú has hecho hoy por él, Señor. Y Señor, a todos nosotros que ya hemos rendido nuestro corazón a ti,
que nos mantengamos humillados bajo tu poderosa mano, que nos mantengamos bajo tu señorío y tú sigas reinando en nuestro corazón, Señor. Si hay rebelión en nuestro corazón, muéstranos y guíanos a arrepentimiento, Señor, para que rindamos nuestros corazones a ti. Te pedimos esto, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.